Bien, vamos a entrar en esta mañana en el espacio de la palabra del Señor y vamos a leer Génesis 28, 1 al 5. Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le ordenó: no te cases con ninguna mujer de aquí de Canaán. Vete ahora mismo a Padán Aram, a la casa de Betuel, tu abuelo materno, y cásate allá con una de las hijas de tu tío Labán. Que el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y haga que salgan de ti numerosas naciones. Que también te dé a ti y a tu descendencia la bendición de Abraham, para que puedan poseer esta tierra donde ahora vives como extranjero, esta tierra que Dios le prometió a Abraham. Así envió Isaac a Jacob a Padán Aram, a la casa de Labán, quien era hijo de Betuel el arameo y hermano de Rebeca, la madre de Jacob y Esaú. Ya vieron el título de esta enseñanza es Heredando bendición. Voy a empezar una serie de enseñanzas no tan larga como la pasada, que fueron 7, pero sí voy a empezar una serie de enseñanzas tituladas Jacob, la bendición de Dios y de Abraham. Pero hoy, como les digo, el título es Heredando bendición. No sé, voy a dar un pequeño repaso acerca de la palabra del Señor de Jacob y de Esaú. Así rápidamente, a modo de introducción, sabemos que Abraham, Dios lo llamó de entre su tierra y de entre su parentela. Lo llamó siendo él no del pueblo de Dios en ese momento, sino que él vivía con su gente en sus pueblos originarios, pero Dios llamó a Abraham y le dijo: Abraham, vete de aquí a tierra de Canaán. Y dice la palabra del Señor que Abraham obedeció. Muchos dicen que Abraham no llegó a la tierra de Canaán. Y en realidad Abraham sí llegó a tierra de Canaán. Él y sus hijos y sus nietos vivieron en tierra de Canaán. Solo que hay una diferencia entre lo que fue cuando el pueblo de Israel poseyó la tierra de Canaán y cómo vivió Abraham. Porque Abraham sí llegó a la tierra de Canaán, pero vivió ahí como forastero. Vivió en tiendas y vivió ahí como forastero. No eran propias sus tierras. Aunque en ese tiempo no habían escrituras, obviamente que él tomaba posesión de algunas tierras. Pero si nos vamos más adelante, vemos cómo Abraham inclusive fue a Egipto y habitó allá. Entonces él habitaba donde había buenos pastos para sus ganados, para sus ovejas. Quienes vinieron a poseer la tierra de Canaán fue el pueblo de Israel después de Moisés, para que quedemos claros ahí. Pero Abraham sí llegó y sí vivió en tierra de Canaán. Yéndonos un poquito más allá, Abraham tuvo un hijo de Sara. Vamos a hablar de Isaac. Isaac fue el hijo que tuvo Abraham con Sara. Isaac también tuvo hijos. Dice que Rebeca, su esposa, era estéril. Y él oró, Isaac oró para que Rebeca
tuviera hijos. Y aquí comienza la historia. Resulta que Rebeca no quedó embarazada solo de un bebé, sino que eran gemelos. Oiga, eran gemelos. Dios le prometió a Abraham que él iba a ser padre de naciones. Y aquí en el vientre de Rebeca, como dije, habían gemelos. Uno se llamó Jacob y otro Esaú. ¿Quién era el primogénito? Esaú fue el primogénito. Sin embargo, dice que como eran gemelos, el bandido de Jacob lo traía tomado de acá, del tobillo, cuando nació, ¿verdad? Ellos nacieron. Olvidé decirle que desde el vientre de la madre peleaban. ¿Verdad que sí dice la Biblia? Que ellos peleaban dentro del vientre de su madre, y la madre percibió eso y le fue dicho a ella que es que lo que tenía en su vientre eran 2 hijos que iban a ser 2 naciones. Oiga, qué tremendo. Y es porque la palabra del Señor no miente, porque Dios le había dicho a Abraham que en él iban a ser benditas todas las naciones. Amén. Entonces, dice que Esaú trabajaba en el campo con sus ganados o qué sé yo, pero dice que Esaú era tranquilo, dice. No dice que vago, pero bueno, era tranquilo. Por lo menos hasta ese momento, porque después vamos a ver que a Jacob le llegó el momento que tenía que trabajar. Dice la Biblia que era tranquilo, pero en una de esas, cuento la historia porque yo sé que tal vez algunos no sepan mucho la historia. Recordemos que Esaú era el primogénito, y ser el primogénito en ese momento era pues el que se llevaba la doble bendición del padre. Era el que se llevaba la mayoría de la herencia del padre. Pero resulta que Jacob le robó la bendición a Esaú. ¿Por descuido de Esaú? Sí. ¿Por engaño? Sí. Pero se la robó. Eso no hay duda de que Jacob le robó la bendición a Esaú. Si usted gusta, en su casa puede leer esos capítulos ahí para entrar a lo que vamos ahorita. Quería contarles un poquito esto, o refrescar un poquito la memoria, para saber de dónde partimos. Una vez que Esaú logró la bendición de su padre, porque logró la bendición de progenitura, al él engañar, logró que su padre Isaac le echara la bendición. Y ahí vino el problema, porque Esaú se molestó con Jacob. Entonces fue cuando Isaac le dijo a Jacob esto que leímos: Jacob, ven acá. Y ahí vamos a iniciar nosotros con el primer punto que dice: el mandato del padre Isaac hacia Jacob. Punto A. Lo primero que Isaac le ordenó a Jacob es que no tomase mujer cananea. ¿Lo ven? Ellos vivían ¿a dónde? En Canaán. Ellos vivían en medio de gente que no conocía a Dios. Es que ese es el asunto. Ellos vivían ahí
como forasteros en medio de gente que no conocía a Dios, que el Dios de ellos era otros dioses y no era Jehová, el Dios de los ejércitos. Por lo tanto le dijo Isaac a Jacob: Jacob, venga acá. Te voy a mandar a la tierra a buscar esposa donde tu familia o de nuestra familia. Usted lo puede leer ahí en los versículos que leímos. Ahí ya está. Al abuelo materno, y cásate con una de las hijas del tío Labán. Era un tío de él. Entonces le mandó que no se casase con mujeres cananeas. Esto quizá lo dijo en dos sentidos. La palabra de Dios habla de no hacer yugo desigual, ¿verdad? Nos aconseja la palabra del Señor no hacer yugo desigual. Pero también quería que él se casara con personas que conocieran de Dios, porque estas personas le iban a ayudar a orientarse en el camino del Señor y le iban a ayudar también en su matrimonio. Le estaba diciendo: apártate, vea que aquí estamos en medio de la maldad, vea que aquí estamos en medio del pecado, ve y busca un lugar donde te orienten mejor y no te vayan a desviar. Para ese entonces no había nacido Salomón, pero Salomón fue uno de los que las mujeres lo desviaron, porque se casó con mujeres de Egipto y de varios lados, de mujeres que no conocían de Dios. Le pasó también a Sansón, ¿verdad? Para ese entonces tampoco Sansón había nacido. Pero entonces su papá Isaac le quería advertir esto a Jacob. Jacob, recordemos que eran dos, Jacob y Esaú. De Esaú no vamos a hablar. Lo único que vamos a decir es que en Esaú no había sido depositada la bendición de Dios, mas Jacob había sido escogido para que llevase la bendición de Abraham. Recordemos que Dios había bendecido a Abraham e iba la bendición de padre a hijo. Bendijo a Abraham, bendijo a Isaac, y ahora habían dos hijos. ¿A cuál iba a bendecir? A Jacob. Dios decidió bendecir a Jacob, por lo tanto es del cual vamos a hablar. Dios había depositado la confianza en esta generación. Dios había depositado la confianza en la generación de Abraham, Isaac y Jacob. Nunca se menciona en la Biblia, nunca dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Esaú. ¿Han notado eso? Siendo Esaú también hijo de Isaac. Por lo que Dios había elegido a Jacob para depositar su bendición de generación en generación. ¿Cuántos dicen amén? Algo muy importante, y esto es para ti y para mí. Su generación y la mía van a heredar lo que usted y yo le heredemos. Repito, su generación y la mía van a heredar lo que usted y yo le heredemos. Y no estoy hablando de herencias de tierras, y no estoy hablando de herencias de carros, y no estoy hablando de herencias de estudios. Estoy hablando de la herencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Se ha preguntado usted cuál es la herencia que usted le va a dejar a su generación? Porque déjeme decirle, lo que usted siembre es su cosecha. Lo que usted está heredando a su generación, ellos lo heredarán, sea bueno o sea malo.
Por lo tanto, en usted y en mí como adultos, como padres de familia, como líderes, pero especialmente como padres de familia, está la responsabilidad de heredar a nuestras generaciones la bendición del Todopoderoso. Amén. Amén. En usted y yo está la potestad de elegir qué es lo que vamos a heredar a nuestras generaciones. Si bien es cierto que predicamos que Cristo ya viene, pero tenemos que vivir como si viniera dentro de 50 o 100 años. Entonces, usted y yo debemos de preocuparnos a ver qué es la semilla que vamos a sembrar en nuestros hijos. ¿Cuál es la semilla que vamos a dejar implantada en nuestras generaciones, en nuestros hijos, en nuestros nietos y bisnietos? Disculpen que casi en varias ocasiones menciono a mi papá, que por cierto hace 4 años se nos fue. Y posiblemente lo he dicho por acá. El pastor Wilber no conoció a mi papá. Lo conoció solo en foto nada más. Y un día el pastor Wilber me dijo a mí, yo no conocía a su papá, pero viéndolos a ustedes, toda su familia, los González, es como si lo hubiese conocido. Le digo yo, ¿de verdad? Sí. ¿Qué hizo su papá para sembrar en ustedes todo lo que sembró? Por lo tanto, hermanos, ya ven ustedes de que la generación se marca. Lo creamos o no, la generación usted la va marcando sin darse cuenta. Quizás sin decir una sola palabra, usted va marcando su generación. Usted va sembrando en esa generación. Sin darse cuenta, nosotros nos vamos haciendo viejos, como en el caso mío, creo que ustedes no. Pero vamos dejando la semilla en nuestra generación. Un día quizás, si Cristo no viene, nosotros, los que estamos por acá, bueno, especialmente los más mayores como yo, no vamos a estar por acá, pero van a quedar nuestra generación. ¿Qué le estamos sembrando a nuestra generación? ¿Qué le estamos cultivando? ¿Qué le estamos heredando? ¿Estaremos heredándole bendición o estaremos heredando maldición? Tarde o temprano, la semilla brotará de lo que usted y yo, especialmente como padres, sembremos. Y somos responsables delante de Dios. Oiga, usted como cabeza de hogar y usted como madre, somos responsables delante del Señor. ¿Qué heredad le estamos dando a nuestros hijos? Vea la heredad de Abraham, vea la heredad de Isaac y vea la heredad de Jacob. Bendición hasta el punto de que hoy día Israel como nación permanece, amén. A pesar de que las personas, a pesar de que los han matado a muchos y los han esparcido por el mundo, pero se han vuelto a recuperar como nación. ¿Por qué? Porque tienen la bendición de Dios. Y mire, por más que han intentado destruir a Israel, hoy Israel permanece. ¿Y quién inició esto? Abraham. Y se lo pasó a Isaac. Y se lo pasó a Jacob. Y Jacob le pasó su bendición a sus hijos. No quiero quedarme ahí. Dije que usted le puede heredar maldición a sus hijos y que usted quizás pudo haber heredado maldición también. Pero no quiero dejar eso así, porque también
como padres de familia, como hijos de Dios, podemos cortar las maldiciones que han venido detrás de nosotros, que no son, o pues, si son maldición, tenemos que cortarlas. Amén. No es que ya vamos a heredar las maldiciones y nos vamos a quedar ahí. No. Las maldiciones tenemos que cortarlas en el nombre de Jesús. Usted no puede decir, es que mi papá era un borracho, entonces yo voy a ser un borracho. No, usted tiene que pararse en el camino. Mi papá fue un borracho y aunque él me heredó esto, yo renuncio a esto en el nombre de Jesús y digo, yo voy a hacer la diferencia y voy a marcar mi generación de aquí en adelante como lo hizo Abraham, como lo hizo Isaac y como lo hizo Jacob. Amén. Tienes que pararte en la brecha. Cuando es bendición, debes transmitir las bendiciones a su generación. Pero si hay alguna maldición, debes de cortarla y cambiar. Abraham pertenecía al pueblo inconverso, pero Abraham marcó la diferencia y dijo, de aquí en adelante mi generación será bendita. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Aleluya. Y vamos a entrar al punto B. La bendición del padre Isaac hacia Jacob. Le dijo Isaac a Jacob, que el Dios omnipotente te bendiga. El Dios todopoderoso, el Dios todopoder, dijo que Dios te bendiga. Dice que viene de los nombres de Dios que significa El Shaddai, que significa protección. Entonces, observemos que lo que Isaac está haciendo es lanzándole bendición. Está profiriendo, proclamando bendición sobre su generación. Lo que Isaac está haciendo es proclamando y diciendo que el Dios Todopoderoso te proteja. Ve allá, porque Dios te va a guardar. Amén. Hay un versículo de la palabra del Señor que dice, el Salmo 127:1, no sé si lo tenemos por acá. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Oye, si Jehová no edifica la casa, mire, algo muy importante. Cuando vayas a echar adelante, a andar un proyecto, pon a Dios en primer lugar. Si Dios no va en tus proyectos, los proyectos no van bien. Si Dios no va primero en lo que usted va a hacer, las cosas no van a caminar. Porque dice la palabra, si Jehová no edifica la casa, en vano edifican los edificadores. Bueno, lo dije diferente, pero es que ahí está la traducción está distinta. Jehová te haga fructificar. En el tiempo antiguo era necesario que las mujeres tuvieran hijos. Entonces, más en esta situación, Dios sabía que Isaac sabía lo que le había prometido a Abraham, que iban a ser muchas personas. Por lo tanto, era necesario que Isaac y que Jacob tuviesen muchos hijos y se multiplicasen. También lo vamos a aplicar a nosotros. Es necesario nosotros, como pueblo de Dios, fructificar. Dios no nos llamó. Voy a meterme quizás en otra. A veces somos como niños. Los niños cuando nacen toman leche, ¿cierto o no? Leche materna, lo más apropiado, lo más adecuado.
y si no, pues le damos chuponcito, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si un niño crece y crece y sigue con leche? Ya no está normal. El niño debe crecer y después, bueno, se dice que después de 6 meses, algunos empiezan antes, empiezan a comer otros alimentos sólidos. Nosotros a veces como cristianos nos quedamos toda la vida como niños. Y déjeme decirle que esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted y yo crezcamos en la palabra. Que no nos quedemos como niños, como dice Pablo, solo con leche y leche y leche y leche. Y llegamos a 10, 15, 20, 30 años, 40 años y todavía con leche espiritual. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted y yo crezcamos como hijos de Dios. Y que ya el tiempo de tomar leche espiritual es apenas el tiempo de recién convertidos. Necesitamos madurar como cristianos, ¿no es cierto? Necesitamos madurar como creyentes. Necesitamos madurar espiritualmente porque Dios quiere que llevemos fruto. Y los niños no tienen hijos, solo los adultos. Usted siembra una mata de café. Cuando está pequeña no produce fruto, pero cuando ya tiene su altura, ella produce fruto, ¿verdad, Rigo? Así es, ¿verdad? Pero cuando está pequeñita, no, porque ella está pequeña. Ella requiere todos los nutrientes para ir a ser una planta adulta. Cuando ella está adulta, fructifica y da fruto. Después requiere ser podada, pero ya eso es otro tema. Y así espera el Señor de que usted y yo como cristianos empecemos a dar fruto. Amén. Amén. Así es que, hermanos, la iglesia en estos días no se puede detener. Tenemos que salir adelante. Tenemos que pensar a ver cómo hacemos crecer nuestra vida espiritual. No podemos detenernos. Tenemos que orar, tenemos que glorificar a Dios, tenemos que ayunar, tenemos que congregarnos. Y de hecho les felicito hoy porque han venido al altar del Señor. De verdad, se merecen ustedes un aplauso. Y vamos a darlo. Como iglesia tenemos que multiplicarnos también. Tenemos que buscar estrategias de ver de cómo crecemos como iglesia. Amén. Dios previó que en Abraham serán benditas todas las generaciones, de acuerdo a Gálatas 3, 7 al 9. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham: por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Ya para ir terminando, porque sabemos que el tiempo es reducido hoy día. Nosotros no pertenecemos al pueblo de Israel. Nosotros somos gentiles. No somos de la generación o del árbol genealógico de Abraham. Sin embargo, dice que a Abraham se le predicó el Evangelio y le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esa nación también en nuestro país. Dios nos ha alcanzado, a pesar de que el pueblo de Dios era el pueblo de Israel. Y nosotros, dice la palabra también, que fuimos injertados. Ahorita lo vamos a ver, también lo ponen ahí en pantalla, Romanos 11, 17. Que nosotros fuimos injertados, o sea, nosotros no éramos el árbol original. Por eso tenemos que agradecer tanto al Señor, que aún sin ser del pueblo de Dios, Dios nos injertó, oiga,
No somos de las ramas originales, pero Dios nos injertó por su gran misericordia, por su gran voluntad, y extendió el evangelio no solo a Israel, sino que también se extendió acá. Y por eso usted y yo estamos en este lugar hoy, glorificando al Señor a través del evangelio que nos ha sido predicado. Y por eso tenemos que predicar el evangelio a otras personas, para que Dios haga lo mismo que hizo con usted y conmigo, de injertarnos a pesar de que no éramos pueblo de Dios, a pesar de que no pertenecíamos a ese árbol natural. Pero Dios, en su misericordia, nos injertó, dice la palabra del Señor. Nos hizo, y a hoy en día somos igual que el pueblo de Israel. Tenemos la bendición de Abraham. Si usted lo cree, tiene la bendición de Abraham. Si usted lo cree, tiene la bendición de Isaac. Si usted lo cree, tiene la bendición de Jacob. Amén. Es un privilegio verdaderamente tener la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero más privilegio tener la bendición de Dios.